Hey, ¿qué onda mi bandera criptonera? Bienvenidos a un video más de Cripto Noticias con yo, servidor Aarón Díaz. Y hoy es jueves bebés, saluda a todos, mi juguito de uva. Qué rico es el jugo de uva. Hoy es jueves 18 de agosto. Y no, el único aviso que les traigo, bueno, ayer me preguntaron en los comentarios, sí los leo. Quizá ya no me ponga a darles corazoncito a todos y cada uno de ellos y contestar, porque sinceramente sí me toma tiempo hacer eso y a veces pues ya no tengo mucho tiempo porque tengo que estar cuidando el bebé y estoy también grabando y todo este rollo. Por lo que me lleva a una de las preguntas que me hicieron en los comentarios, es qué pasó con el otro canal de noticias. El otro ya había anunciado que le di seguimiento como un mes. Lo que pasa es que es ese mismo. Tengo un tiempo muy acortado. Entonces, una de las pruebas que hice para ver si convenía seguir grabando ahí o mejor era hacer videos con un formato distinto que toma más tiempo hacerlos. Terminó siendo que la segunda idea solía ser, parece ser mejor. El grabar videos en un formato distinto, como fue el de la recesión. Así terminó haciendo que sea más ameno un tema. O sea, me dedico a un tema en específico. Es un video más corto, es un video distinto sin que me veas a mí directamente. Y al final del día creo que eso le gustó más a las personas. En vez de dedicarle tiempo a todos los días estar grabando una noticia para otro video. Digo, ahorita lo puse en pausa porque estamos viendo qué funciona más para el canal. Porque la intención sí es llegar a los 100,000 suscriptores antes de que se vaya Obrador, para poder ir a la mañanera. Después de Obrador, no sé quién vaya a estar y la verdad me da miedo pensar en la sucesión presidencial. Obviamente el PRI y el PAN no van a estar, pero aún así la competencia va a ser entre los morenistas y me da miedo porque... Bueno, vamos a ver qué está pasando el día de hoy en los mercados. Vamos a ver y vemos que el S&P 500 está más 0.04%, Dow Jones menos 0.17%, Nasdaq más 0.27%. Como que se siente que hay una clase de quiero subir, porque creo que las minutas de la Reserva Federal fueron, se le llama en español, bueno en inglés, perdón, dovish, que sería como palomeras, o sea, tranquilas, felicidad, el Espíritu Santo, bla bla bla. Y lo que le llaman el hawkish es como que son más agresivas, como un halcón que llega y te agarra. Bueno, entonces muchos el día de ayer cuando salieron las minutas la leyeron y dijeron, güey, o sea, la Fed ya se está volviendo dovish, se está volviendo palomera, está ya anunciando que va a bajar las tasas de interés. Porque acuérdate que actualmente los mercados están llenos de adictos. No adictos a estupefacientes, pero adictos al dinero basura. Ya tienen una adicción, o sea, ya literalmente. Si no hay dinero basura, ya ni siquiera les importa si Walmart le está yendo bien, no les importa si a una empresa le está yendo bien. No. ¿La Fed va a imprimir dinero y le va a inyectar al mercado, sí o no? Dime eso, es lo único que me interesa. No me interesa que si esta empresa le va mejor que esta otra, no. Fed, dinero fácil, imprime, me lo da, sí o no. Y eso es básicamente lo que se ha convertido las bolsas de valores, en una casa de adictos al dinero basura. Entonces, con lo que dijo ayer la Fed, que ahorita te voy a decir, ¿qué dijo la Fed? Para que digas, Sharon, ya dilo. Ahorita te voy a decir, tranquilo, no te esperes. Lo que hicieron es que muchos lo tomaron como que ya iba a empezar a bajar las tasas, pero yo lo leí y dije, literalmente lo que predije lo están diciendo el Fed. Es como casi como si tuviera mi WhatsApp Jerome Powell y nos habláramos a la 1 de la mañana a saludarnos. Casi así, pero no pasa eso. ¿O sí? No pasa. Vamos a ver, ya. Ríense un poquito, no estén tan serios. El petróleo está subiéndose $2.12. Esto se debe, si lo leí, porque de hecho aquí está. Estados Unidos está teniendo justamente lo que habíamos dicho, se está quedando sin reservas y la demanda, aunque sí cayó, no es la gran cosa, pero ahorita lo vamos a ver más a detalle. El oro sube $1.50. Bravo, oro, bravo, te moviste, sigues vivo. Como dice Bob Esponja, tú puedes aventarte cuando tú quieras, oro, no hay problema, no pasa nada. Tenemos que los bonos de 10 años de Estados Unidos se están comprando un menos 1. Bueno, bien sería un, ya de hecho está
acaba de caer, se acaban de vender, 0.44, mientras que el euro, damn, órale, el euro está a punto de romper la barrera nuevamente del dólar. Sí, porque hoy también les traigo malas noticias económicas para Europa. Así que vámonos ya a ver qué carajos tenemos el día de hoy. Lo primero que hay que notar es que el S&P 500 cayó abajo de la media móvil de 200 días. Es lo que ahorita muchos están señalando. También tenemos el informe semanal de desempleos, los cuales, acuérdate que la vez pasada las solicitudes por desempleo habían sido 260,000, ahorita fueron 250,000, la están viendo como un gran logro, no es un gran logro. O sea, nunca se sube directamente en una línea recta, no, y nunca se cae también en una línea recta, tampoco. Generalmente tenemos subidas y bajadas. También tenemos noticias de otro minorista, que en ese caso es Kohl's, que Kohl's es como... Creo que también es una empresa así tipo como Walmart, pero más chica, tipo Target, pero más chica. Y también ya recortó, le fue mal, sus ventas fueron malas. O sea, lo mismo que le pasó a Target. Y ya también anunció que va a tener, que es probable que se caigan las ventas entre un 5% y un 6% en lo que resta del año. O sea, esto va conforme a lo que nos vino diciendo Walmart que iba a suceder, que las ventas minoristas se iban a desacelerar. Target ya nos dijo lo mismo, ahora es el caso de Kohl's que nos dice exactamente lo mismo. También tenemos que Bed Bath & Beyond está cayéndose un 26% después de que una firma de inversiones está vendiendo el 11.8% de la participación que tienen en BBY. Y pues sí, se cayó. Y también una noticia que salió, pues salió de la par, que no es noticia como wow, la tengo que decir, pero la voy a decir porque está acá, hijo. Un cuate de 20 años de Nueva Jersey le invirtió, o sea, sí está bien, lo hablas y dices, güey, no mames, o sea, esto es surrealista. Le invirtió 25 millones que había recolectado de amigos. O sea, ¿quién chingados tiene familiares que te puedan prestar 25 millones de dólares? O amigos. Yo quiero ser su amigo. Háganme su amigo, por favor. Acéptenme en Facebook. ¿Quién chingados? Sí, en serio. Bueno, juntó 25 millones de dólares, lo cual los puso en Bed Bath & Beyond. Y ahorita se subió el precio y los vendió por 110 millones. Ya vendió ese dinero. Y esa es como la noticia chiste financiera del día. Pero vámonos ahora sí. Vamos a ver qué está pasando con todo el tema de las minutas de la Fed. Los participantes, como les dije, los inversionistas estaban viendo que la Fed ya no es tan agresiva. Pero ojo, no es cierto esto necesariamente. Dice, los funcionarios de la Fed acordaron que pasar a una postura de política apropiadamente restrictiva era esencial para evitar un desenclaje de las expectativas de inflación. ¿Qué significa esto? Significa que están diciéndote que necesitan pasarse al terreno del... Recuerda que la Fed tiene esta teoría de que en sus tasas de interés tienen que volver a las tasas de interés neutrales, donde la economía no se expande o no se estimula, pero tampoco se contrae. Ellos tienen que pasarlas del lado de lo restrictivo, donde la Fed en teoría empezaría a frenar la economía. Imagínate que las tasas de interés es el freno en el carro y la economía va dando, las tasas de interés puedes subirlas de un golpe y el carro se voltea. O las puedes ir presionando poquito a poquito, intentando que se vaya frenando el carro de una manera más tranquila, más pasiva. Esa es la forma que hay que entender esto, ¿vale? Ok. Entonces están diciendo que necesitan ser un poco más restrictivos, además para que no se desenclaje las expectativas de inflación. Recuerda que ellos tienen esta estúpida idea de que las expectativas de inflación es lo que maneja o termina manejando la economía. No es cierto, no funciona así. Pero lo que están intentando hacer es crear un poco de recesión, es lo que nos están diciendo, te lo estoy traduciendo, para que la gente no siga creyendo que el día de mañana las cosas van a estar más caras. Mientras que algunos indicaron que la tasa de política tendría que alcanzar un nivel suficientemente restrictivo para garantizar que la inflación esté firmemente en un camino de volver al 2% y mantener ese nivel duradero durante algún tiempo. Esto es donde yo les digo, se los dije. ¿Por qué? Porque en videos pasados, cuando hablé de este tema, les comenté, lo que parece que va a hacer la Fed es crear una recesión, la va a permitir, sí lo va a crear, una recesión que quizás sea todo el 2023, porque promediadamente no quieren que la tasa de inflación se baje el 2%, es decir,
vámonos, se acabó esto, vámonos, a chingar a su madre, vamos todos a su casa. No quieren decir esto. Lo que van a querer hacer es que llegue al 2%, e inclusive si llega a caer más, y que se quede ahí un tiempo. O sea, que hay una recesión más prolongada. ¿Por qué? Porque si lo quieres buscar en Google se llama calculadora de inflación o Inflation Calculator, que si te gusta hablar en inglés, si lo quieres typear en inglés, como se diría en inglés. Lo pones, lo buscas y básicamente lo que quiere hacer la Fed es que promediadamente en un periodo de tantos años la inflación ya no se marque como que sea el 9%, sino empiece a reducirse el 2% en promedio en el periodo de tiempo que ellos decidan que quieren tomarlo así en cuenta para que sea un 2%. ¿Se entiende? Entonces eso puede hacer que la recesión nos dure tal vez 6 meses, tal vez un año. Ellos lo pueden cambiar así, de la noche a la mañana, sí, claro que sí, pero lo que van a intentar hacer es que se promedie la inflación que vivimos todo este año con la del siguiente. Recuerda que si ahorita Estados Unidos ya no tuviera más inflación, aún así la tasa de inflación promedio del año se caería al 5%. Entonces si lo logran bajar más, pues es lo que están intentando hacer. Ok, dice, sin embargo las actas también mostraron que muchos funcionarios dijeron que estaban preocupados por el riesgo de que la Fed pudiera endurecer la postura de la política monetaria más de lo necesario. Las minutas eran simplemente llamadas a seguir dependiendo de los datos en un entorno incierto y en rápida evolución. O sea, ya empiezan a hablar de que ya no van, o sea, para mí van a subir en la siguiente 1.5 y luego tal vez 2.25 y ya hasta ahí van a decir, hasta aquí llegamos y vamos a esperar a ver nuevos datos para ver para dónde vamos. Eso es lo que yo estoy viendo, que parece que se va a hacer la Fed. Así que, bueno. Y estas son las expectativas. O sea, esto es lo que literalmente empezaron a hacer los inversionistas. Empezaron a ver que era posible que la Fed iba a empezar a bajar ya las tasas. Ellos, de hecho, se terminan concluyendo que la sube hasta 3.6 y la terminan por bajar en el siguiente año, como para enero, febrero, marzo. Marzo los empezarían a bajar. ¿Sí o no? Yo diría que se van a esperar un poco más. Un poquito más, quizás hasta julio, para empezar a bajar las tasas. ¿Para qué? Para que se promedie la inflación. O sea, que la inflación no toque el 2%, sino que se promedie. En todo caso, si es que la Fed logra hacer lo que quieren hacer. Si todo se va al carajo, pues posiblemente van a tener que reducir todavía más y desde antes. Pero, bueno, lo que es interesante es que para que esto funcione, tienen que bajar los precios de todo. Tiene que bajar la inflación. Y es curioso, porque en Estados Unidos sí había tocado ya un punto máximo la inflación en junio. Y para julio, como bajó el precio de la gasolina y la inflación estaba siendo alimentada por la gasolina. O sea, originalmente la inflación no se da por la gasolina, ni por el petróleo, ni por Ucrania, ni por Rusia. Se da porque la Fed imprimió el 40% de todos los dólares en existencia de la noche a la mañana en menos de un año. Esa es la razón principal. Y luego estos dólares empiezan a encontrar su camino afuera de Estados Unidos y empezamos a tener inflación en el resto del mundo. Esa es la razón principal. Pero, pues el dinero termina persiguiendo pocos bienes, en los cuales suben de valor, y esto es lo que alimenta las cifras de inflación. ¿Ok? Así ya queda claro, para que se entienda, inclusive para las personas que no logren entender esto de la base monetaria inflándose. Entonces, el detalle es que para que el plan de la Fed funcione, tienen que bajar los precios de las materias primas, como los energéticos, como los materiales para la construcción. Pues ojo, porque los analistas del banco UBS, que es el de Suecia, están diciendo que ellos están esperando que las materias primas se suban para el siguiente o para finales de este año. Dice, las materias primas han retrocedido en general desde sus picos recientes, pero el UBS, índice de precios productos de vencimiento constante, había caído alrededor de un 11% desde su máximo a principios de junio, mientras que el rendimiento en julio fue plano, pero aún así subió un 16% en lo que va del año. O sea, cuando ves estos porcentajes, luego dices, a ver, Fed, ¿cómo crees que la tasa de inflación está al 9%, 9.1%? No mames, no, creo que ya está más bajo, ¿no? 8.5 si no mal recuerdo. Ok. Dice, aunque los precios de las materias primas podrían caer aún más en caso de una recesión profunda para la economía mundial, las llamadas demasiado bajistas en los mercados de productos básicos no tienen en cuenta completamente la dinámica del lado de la oferta. Empiezan ya a hablar de que las materias primas pueden subir
por la cadena de suministros. VS espera que la demanda china se recupere con datos de fabricación y propiedad que indican que se requiere más estímulo fiscal. O sea, China va a empezar a imprimir dinero, va a bajar las tasas, ya lo empezaron a hacer. Ok, lo de los datos de fabricación, China también ya lo empezó a hacer, que cierra, abre, su economía. ¿Para qué? Porque le está pegando a los Estados Unidos. Si bien reconoce que es poco probable una política bazooka, Haefel, el que está haciendo este análisis, sugirió que se presentará más apoyo de Beijing en los próximos meses, lo que debería estabilizar la demanda de productos básicos como el mineral de hierro y los metales industriales. Entonces está diciendo que como China va a empezar a imprimir dinero para dárselo a la gente, para estimular la economía, al final del día la materia prima se va a terminar por subir al final de este año. ¿Por qué? Porque China estaría abriendo su economía nuevamente. ¿Y te acuerdas cómo te he dicho que China está mandándole látigos a Estados Unidos? Y Estados Unidos no hace nada. Lo está joyando en el lado económico. VS apuntó a un probable retorno de los temores sobre la escasez de suministro. Si bien esta narrativa no es nueva, creemos que el mundo aún no está preparado para el aumento de la demanda relacionado con la transición. Ahí está hablando de la transición energética. Y a pesar de los precios más altos y una década de bajos rendimientos y preocupaciones ambientales, sociales y de gobernanza, han reducido la inversión de crecimiento futuro, bla 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 bla. ¿Qué más está interesante? Aquí, VS mantiene las expectativas para retorno de el 15 y 20% en los productos básicos durante los próximos 12 meses. ¿Qué más? Ok, sí, ya. Entonces te lo voy a explicar qué es lo que están diciendo los de VS. En la práctica están diciendo, recuerda que China cierra sus fábricas. Entonces lo que genera es que en Estados Unidos empiecen a pedir compras de pánico, porque la gente ve que no va a llegar las cosas, la gente compra de más, las empresas terminan comprando de más, luego China se los envía de un solo golpe, se inundan las empresas minoristas en Estados Unidos con mucha mercancía, con mucho inventario, y esa es la primera ondulación del látigo. Entonces ya no piden tanto a China reabre las fábricas, no hay ningún problema, trabajen a gusto, todo. El detalle es que si se empieza nuevamente a deshacer los inventarios, que es lo que nos decía Walmart en el último reporte que dio, que ya empezaban a deshacerse de los inventarios, van a tener que pedir más. Y ahí China estaría enviando a su gente nuevamente a sus casas, para que no le den. ¿Entiendes? Entonces en el momento donde en Estados Unidos va a empezar a bajar la inflación, porque ellos también están entrando en una desaceleración económica, China estimula a su gente para que consuma más y aumente los precios. Entonces la inflación en los Estados Unidos también se aumentaría cuando la Fed está intentando hacer que se caiga. ¿Te fijas la guerra económica? ¿La entiendes? Ok, si la entiendes, chingón. Entonces sería muy pésima idea que veamos noticias de que China ahorita estaría a punto de empezar a hacer que sus fábricas no trabajen, ¿no? La crisis energética de China empeora a medida que más fábricas suspenden sus operaciones, y es que al parecer China está así como por regiones específicas apagando las empresas occidentales. La última noticia es que el gobierno municipal de Chongqing ordenó a las fábricas, incluidas las de propiedad japonesa, ojo, suspender la producción hasta el 24 de agosto para conservar energía a medida que aumenta la demanda debido al calor extremo. ¿Qué está causando esto? ¿Qué va a causar? Que los minoristas que están en Japón empiecen a comprar más porque temen que no saben cuánto tiempo va a durar la próxima vez. Entonces, compran lo más que puedas, se reanudan las fábricas, se produce y en eso ¡pum!, cierra de nuevo. Lo curioso es que anteriormente el gobierno solo exigía que las fábricas cesaran la producción durante los picos de consumo. Ahorita les piden que lo cierren. Dice que es porque la situación de escasez de suministro y demanda de energía se ha vuelto tan grave que se consideró cerrar. Bueno, o sea, te puedes chupar el dedo y decir, ok, puede ser por eso, pero lo que está haciendo, o sea, ya no están mandando a la gente a su casa por el Resident Evil, que la gente ya estaba harta. Ahora dicen, no hay energía, aunque habíamos visto que China se la ha pasado comprando y generando electricidad a través de carbón. Pero al final del día, lo único que va a suceder es que van a afectar la cadena de suministros. La cadena de suministros que precisamente Estados Unidos está intentando arreglar dentro de su país para bajar la inflación.
Porque esa es una de las fuentes actualmente de inflación en el mundo occidental. Excelente. Vámonos a la siguiente, y hablando de cadena de suministro, precisamente lo que se habla también del petróleo, es lo que están diciendo que el petróleo en Estados Unidos el miércoles, el día de ayer, los inventarios cayeron en 7.06 millones de barriles de petróleo, mientras que las exportaciones de barril de petróleo alcanzaron un precio récord. Esto, sin lugar a dudas, ya que Estados Unidos termine de vender sus reservas para bajar los costos, va a hacer que el precio del petróleo se vuelva a disparar, porque Estados Unidos en teoría lo volvería a empezar a comprar. Bueno, esa es la razón por la cual el petróleo se está subiendo. Vámonos a la siguiente, y también en el tema de las casas se están cayendo todavía más las ventas de las casas existentes. Ya va en un 20% la caída de las ventas en las casas existentes. Pero también lo interesante es que no ha habido más casas que se quieran vender. O sea, son las mismas. Y aún así no se están vendiendo tanto. Esto para mí tiene mucho que ver con el hecho de que empresas como BlackRock, como Fidelity, no las están comprando. Ok, se están esperando que caigan en precios. Vámonos a la siguiente y vámonos a Europa. Turquía está en Europa, ¿no? En Europa del Este. Sí se sigue considerando Europa. Bueno, la lira se desplomó cerca de un 1% de golpe. Tienes una inflación del 80%. Tienes el Banco Central que tenía las tasas en 14%. En teoría, para alcanzar a hacer que se bajara la inflación, tendrías que entrar a una recesión bastante fuerte donde destruirías la economía turca con tal de que la gente deje de consumir. Pararías la economía, se cae la inflación porque no hay compradores, vuelves a empezar poquito a poquito a reanudar la economía. Esa es la teoría para irlo balanceando. Lo que no quieres hacer, sin lugar a duda, es bajar la tasa de interés. ¿Por qué? Porque esto acelera más la economía. En medio de una tasa inflacionaria, lo único que causarías es mayor inflación. Bueno, pero los políticos generalmente prefieren una inflación porque hay más economía. O sea, en Estados Unidos, por ejemplo, se celebra que la tasa del desempleo está al 3.6%. Y jamás ha estado tan baja. Sí, pero la inflación está demasiado alta. Hay más gente ganando, hay más gente gastando. Esto es bajo el sistema actual. O sea, en un sistema austriaco esto cambia, pero en el sistema actual así funciona. Entonces, perdón, me están dando un segundo. Ya, falsa alarma. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Que Turquía terminó reduciendo la inflación, la tasa de interés, lo cual va a aumentar, sin lugar a dudas, la inflación. ¿Por qué? Porque el siguiente año también el Erdogan se va a enfrentar a elecciones. Entonces, es preferible, desde su punto de vista, que todo el mundo tenga trabajo, que todo el mundo esté ocupado haciendo algo, aunque la inflación esté demasiado alta. Si empiezan a subir las tasas de interés y se van a desempleo, la gente estaría de ociosa, dispuesta a irse a una revolución. Pero si los... Bueno, eso sería como una teoría, ¿verdad? Pero sí. Entonces fíjate cómo esto, cómo se da exactamente lo mismo que la historia de Estados Unidos. Por más que nos digan que el sistema funciona, no funciona. Una vez que tocan un punto máximo de inflación, de tasa de interés, se empiezan a caer, y cada vez que lo intentan subir, no pueden y lo tienen que bajar. Este es el caso de Estados Unidos, este es el caso también de Turquía. Y la lira turca obviamente se cayó muy fuertemente en la mañana, muy fuertemente, o sea, haber estado aquí de 0.05, me imagino que son centavos de dólar, sí, 0.05 centavos cada lira, se colapsó hasta, bueno, perdió una milésima, 0.001 en cuestión de horas. Que creo que en gráficos se ve mucho más grande la caída que en numeritas milésimas, pero bueno, así fue. Se cayó cerca del 1% y ahorita como que quiere recuperar y empezó a dejar sus mechazos, como diría Puma. Y de hecho dejó un mechazo aquí y aquí ya dejó 2 mechazos, que es indecisión. Ya lo he aprendido de Puma. Y en la última, como diría Puma, dejó el mechazo hacia arriba, lo cual te indica que la siguiente vela empezaría a irse a la baja. Entonces, bueno, yo nomás te digo, pero no sé. Vámonos a la siguiente y... En Alemania está saliendo el ministro del Interior alemán,
de Renania del Norte de Westfalia. ¿Qué madres? Se llama Herbert Reul. Y ese señor está diciendo que si tú eres alemán, si tú te quejas porque existe un aumento en los costos de la vida, porque la electricidad se te va a aumentar cerca de un 300 a 400% en octubre y no vas a tener dinero, vas a tener que decidir, ¿alimento a mi familia o pago la luz? Si tú eres esas personas, que sepas de una vez que Alemania te va a considerar como un enemigo del Estado. No, no es broma. Él lo dijo. O sea, quise decir, te creas, es broma. No, sí lo dijo. Enemigos del Estado. Y es que está diciendo que las personas que se quejen, que salgan a protestarse, son las mismas personas de extrema derecha que ya se habían manifestado contra las vacunaciones del Resident Evil, porque eran obligatorios y te pedían un pasaporte digital. Acuérdate de eso. No, están de que en medias. Dice que eran los mismos, pero ahorita están abusando de las preocupaciones y los miedos de gente en otros campos. Dice que los servicios de seguridad alemanes están vigilando a los extremistas que planean infiltrarse en las protestas y organizar la violencia, y que los disturbios se planearon a través de la aplicación de mensajería Telegram. O sea, ya están satanizando Telegram, porque recuerda que Telegram es mensajería del dueño o el creador es ruso. Entonces aquí fregarnos a Telegram ya de pasada. Malditos conspiranoicos. No es una teoría de conspiración que los alemanes de todo el país hayan entrado en pánico comprando estufas, leña y calentadores eléctricos, ya que el gobierno les dice que los termoestratos se limitarán a 19 grados en los edificios públicos y que los estadios deportivos y las salas de exposiciones se utilizarán como caliente. Remix News informa que culpa a los teóricos de la conspiración de derecha por una crisis causada por las sanciones de Alemania a Rusia y su dependencia suicida de la energía de verdes bastante bla 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 bla. ¿Qué más está interesante de esto? Bueno, sí, también está diciendo que la idea de estos manifestantes es derrocar al gobierno. O sea, si te quejas porque el precio de la electricidad realmente no te estás quejando por eso. Si quieres quitar al gobierno, maldito, ¿qué serías? Anarquista, asqueroso. No te quejes del precio de la luz. ¿Qué te pasa? Pues te jodes y ya nada más. O sea, ¿qué importa que ya la empresa que fabrica papel de baño higiénico ya no funcione porque no le salen las cuentas porque la luz se subió? ¿Eso qué importa? ¿Qué importa que no te puedas limpiarle con papel higiénico porque está demasiado caro? Si te quejas, eres un maldito anarquista prorruso. Vámonos a la siguiente, no es broma, perdónenme. Vean nada más. De hecho, no es la siguiente, es un poco para darle contexto. El precio de la luz eléctrica, precio del gas natural en Europa acaba ahorita de tocar el punto más alto. Y lo voy a decir así, más alto jamás visto. Jamás había estado tan alto en la historia de la humanidad humana moderna de hace poquito. Literal, o sea, güey, ve esto, güey. No, se pasaron de lanza. Se está disparando. ¿Por qué? Por las sanciones. Pero ni se te ocurra quejarte porque eres un enemigo del Estado. ¿Y qué le hace el Estado a sus enemigos? No te quejes. Vámonos a la siguiente. Y esto está llevando a que la inflación en Europa toque un nuevo máximo histórico de los últimos 40 años, tocando un registro de 8.9% en la inflación. Obviamente la inflación fue alimentada por la mayor parte en energía, que se subió en tan solo un mes un 4.02%. Los precios de los energéticos siguen subiendo en Europa. De hecho, comparado con los Estados Unidos, el precio del gas natural está 7 veces más caro. Esto, sin lugar a dudas, va a traer un mega desorden en Europa. De hecho, ya empecé a ver, eso salió en las noticias del día de ayer. Polonia estaba acusando a, si no mal recuerdo, era Alemania, de que Alemania se quería quedar con territorios de Polonia. O sea, territorio polaco. Y Rusia había acusado a Polonia de quererse quedar con territorio ucraniano. Los ucranianos le dieron territorio, en la práctica ya le dieron el territorio. Hungría se quiere quedar con el sureste de Ucrania. Poco a poco vemos cómo se empiezan a pelear los mismos países europeos.
Que de nuevo también se los dije que iba a suceder. Porque iban a empezar a entrar en este caos. Si no se pusieron de acuerdo cuando estaba el Resident Evil y ocupaban ventiladores. Y me encanta decirlo. Y fueron los rusos quienes lo salvaron. Pero hay que tener amnesia y olvidarnos de eso para poder hacer el hashtag Rusia malo. Y ahí está la inflación. 8.9%. 8.9% allá en Europa. Sigue aumentando. A ver lo de los productores. ¿Cómo va? Hijo de la chingada. 35.8. Que siendo honesto, tocó ya un máximo. Sigue bastante alto. O sea, ¿cuándo crees que Europa va a poder ser competitivo contra cualquier país? ¿Cuándo? No, o sea, las empresas europeas van a tener que irse porque es lo más económico. Si les sale más caro a poder fabricar algo, ¿por qué te quedas en Europa? Pues te vas a otro lado, te vas a África, que está allá al lado. Y, o sea, básicamente lo que hace Estados Unidos con México. Nos pone aquí las fábricas, lo trabajamos, se lo exportamos a los Estados Unidos más barato que si lo hubieran hecho ellos. Es lo mismo que va a terminar sucediendo con Europa. Van a tener que pasárselo a países donde la energía sea abundante. Vámonos ya a cripto. Cripto. Y empezamos con Ethereum. Y es que algo que yo también ya les había dicho es que una vez que se haga la fusión de Ethereum, o sea, the merge, no va a reducir los costos de las transacciones. Porque no es para el consenso de Proof of Stake. No es para resolver el problema. Por algo que también les había dicho, que el problema es la capacidad física de los bloques de Ethereum. O sea, no puedes, es una caja no porque digas, es que esa caja la pinté azul, ya que le caben más calcetines. Le siguen cabiendo, bueno, cabiendo. Les puedes poner la misma cantidad de calcetines y no más. Aunque ahora lo transportes en bicicleta y ya no en patineta. Es una forma de explicarte básicamente lo que va a suceder. Simplemente ahora se va a transportar en la patineta, no en la bicicleta. Y ya. O al revés, como lo quieras ver. El punto es de que eventualmente sí puede escalar más a través del sharding. Sí, que es básicamente la misma solución, pero en Ethereum de la Lightning Network de Bitcoin. Termina centralizando, sí, también más la red, claro que sí. Pero bueno, van para allá. Nada más, ya la Ethereum Foundation dice, no lo esperes, porque va a seguir igual. O sea, ahorita creo que está medio barata porque estamos en Crypto Winter, mucha gente no la está utilizando. Entonces, pero si empieza de nuevo un bull run, vamos a tener un problema donde creo que llegaron a estar tan caras tocando los $500 la transacción de Ethereum. Pero bueno, bienvenidos al Web 3.0. El equipo de Ethereum Proof of Work planea congelar algunos contratos, pero la comunidad se opone. Y es que te lo voy a explicar rapidito. Y es que recuerda que los desarrolladores de la nueva bifurcación de Ethereum POW, como le están llamando, están diciendo que las personas deberían de salirse, de quitar sus activos de proveedores de liquidez como Uniswap, SushiSwap, Aave, Compound y todos estos. La razón tiene sentido si se bifurca. Hackers, como no va a haber, en teoría al principio, estos contratos no van a funcionar adecuadamente, pues los hackers podrían drenar estos contratos. Entonces, o sea, por ese sentido se entiende el porqué, la advertencia, la alarma, pero al mismo tiempo la solución que ellos dan, pues tampoco fue del agrado, porque ellos dicen, congelemos los contratos, le congelamos el dinero a las personas, pero te hace pensar. O sea, tan centralizado estás que por tu decisión puedes simplemente congelar. Entonces esto no es cripto. Es simplemente la banca, pero con disfraz de cripto. Entonces, sí, es lo que están diciendo estas personas. Pero bueno, vámonos a la siguiente. Y tenemos que ahora la web 3.0. Stellar Network está cerrando un puente porque le están secuestrando su DNS. O sea, están al momento de poner el DNS están redireccionando todo el tráfico que vaya hacia sus servidores. Lo redireccionan al servidor del hacker. Y está afectando hasta 11 redes, las cuales son Ethereum, Binance Smart Chain, Phantom, Metis, Optimism, Polygon, Avalanche, Arbitrum, Astar y Aurora. Bienvenidos a la web 3.0, donde el hackeo es a diario la misma sopa del día. Los están hackeando, entonces te piden que por favor, si estás conectado con Stellar Network, te desconectes. Vamos a la siguiente. Y Solana
acaba de habilitar la quema de NFTs de spam. Dice que la aplicación de Phantom Wallet ha lanzado una nueva función Burn Token que permite a los usuarios eliminar los NFTs enviados por estafadores. O sea, básicamente puedes eliminar ya Solana del registro de la humanidad. Simplemente la hacen borrar y se borra Solana. Yay, vamos a ver si... No te creas. Básicamente lo que hace es que hay un tipo de estafa donde te envían un NFT que dice: hey, este es un NFT gratis, tienes que descargarlo dándole clic a este link. Y la gente le da clic al link y lo único que hace al momento de permitir el acceso a su cartera es que le roben todo lo que tenga. Eso es básicamente lo que están haciendo. Y ahora, si te llega a salir este token, que es una estafa, vas a poderlo eliminar. Y ya. Eso es fin. Punto. Vamos a la siguiente. Y esta es la ley. Y dije, no mames. O sea, literalmente son así ya de... Te lo voy a decir del chile. Las CBDC son la única solución para, escucha esto, la continuación fluida del sistema monetario. ¿Qué vengo yo, cómo se le podría decir? Diciendo todo este tiempo. Que la CBDC, o sea, el sistema está en bancarrota, las tasas de interés, te acabo de enseñar la de Turquía, es lo mismo con las de Europa, con las de Estados Unidos, es lo mismo. Las tasas de interés no suben porque el sistema no se las permite, porque el sistema está sobreendeudado. Es un sistema Ponzi basado en la deuda, donde constantemente tienen que aumentar cada vez más la deuda para poder salir o llegar a más adelante. Y cada vez tiene que ser más deuda para moverlo más hacia adelante o quedarse mínimo en el mismo lugar. Eso es lo que ha hecho que Estados Unidos ahorita tenga una deuda de 30 billones de dólares. Una vil estupidez. Bueno, el punto es de que los países llegaron ya al 0% en sus tasas de interés. Ya no lo pueden en teoría bajar. Es muy difícil porque la gente prefiere, si los bajas, significa que le vas a empezar a cobrar a la gente por su dinero, porque tenga dinero tuyo. La gente simplemente no lo puede evitar los bancos, no depositarlo, y no lo puedes hacer. Haciendo en la práctica dos tipos de sistemas monetarios. El efectivo, donde la gente puede agarrar los billetes y los esconde abajo del colchón. Y el digital, donde le vas a poder cobrar a las personas. Pero cada vez más, como te dije, tienes que aumentar cada vez más la deuda. Si no la sigues aumentando, si no sigues yéndote hacia abajo, el sistema se colapsa. Estamos en un sistema Ponzi. Sí. Y la única forma para que puedan mantener y continuar la tasa de interés en negativo es con las CBDCs. Y esto, señoras y señores, es precisamente lo que nos está diciendo el Banco Central Europeo. Nos lo dijo en un documento de trabajo donde la razón no era hablar de esto. La razón era pretender hablar e identificar de los problemas y el consenso en torno a CBDCs, así como según las lagunas de la investigación. Pero nos dijeron que es la única solución que garantizará la continuación sin problemas del sistema monetario. Lo que hablamos, lo que les acabo de decir. ¿Qué significa esto? Que eventualmente cuando tengas la CBDC, el cripto euro, cripto dólar, lo que se te antoje, te van a empezar a cobrar por tenerlo. Y te vas a decir, me paso mejor entonces a billetes. No, porque recuerda ¿qué está haciendo Israel? ¿Hacer una lucha contra el efectivo? No. Sí, ellos son bien abiertos al decirlo. Ahorita aquí en México, ¿qué ha pasado? Vean los bancos y ya no te dan morralla. Antes era de todos los días. Empiezan a ser cada vez más inconveniente el tener efectivo. Poquito más, poquito más, poquito más, poquito más. Y ahorita les traigo una noticia desde Colombia, porque viene exactamente lo mismo. Entonces, eso es lo que están haciendo. Se pasan a la CBDC, o sea, saben que van a poder espiar bien a gusto. Vamos a tener privacidad y sabes que te voy a empezar a cobrar el 1% mensual. Lo pueden hacer. Entonces, con las tasas de interés negativo, por ejemplo, su intención es que se aumente la velocidad del dinero. Una, te pueden inyectar dinero directamente, te mandan un chequecito y luego te dicen, si no te lo gastas, te cobran un 1% al mes. Entonces tú estás estimulado a gastar, lo que va a hacer es crear más inflación. Sí, oye, ¿sabes qué? La inflación está subiéndose mucho. Bueno, ¿sabes qué? Así como en México está el día de hoy no circula, pueden hacer así. Hoy no se gasta, hoy no gastas en pan, hoy no gastas en gasolina. O ¿sabes qué? Puedes comprar, pero solo medio litro de gasolina, 1 litro de gasolina. Y así van a ir racionalizando. Grave que el mismo Banco Central Europeo ya lo dijo. Y vámonos a Colombia. Es que el gobierno de Petro piensa que una moneda digital es buena para combatir la evasión de impuestos.
Díganme cómo es distinto, por favor, a la misma filosofía que tiene el Banco Central Europeo. Dice, con la llegada de Gustavo Petro al poder en Colombia, comienza a surgir estrategias para una reforma tributaria, que tiene entre sus principales objetivos combatir la evasión de impuestos. Una de esas medidas que se encuentra estudiada en su gobierno es la de emitir una moneda digital. La intención es que con la moneda digital se pueda evitar que se hagan transacciones que escapen del radar del organismo. Te van a cobrar todo. Mira, en la economía austriaca, en la teoría, no se busca que las personas, o sea, tiene que existir un gobierno, sí, pero tiene que ser un gobierno que no gaste de más, o sea, que sea lo más sencillo posible. Porque el gobierno, en teoría, no se tiene que estar metiendo en la economía, solamente tiene que regular, oye, no te mates, cosas así, o no le metas plomo a los chilaquiles, de ese estilo. Pero no directamente ponerse a decir, ¿sabes qué? Voy a poner competencia en los chilequiles. O voy a afectar más a estas personas para que crezca más. O voy a imprimir más dinero para que se acelere la economía. Es lo que está mal. Originalmente la idea no es que, por ejemplo, te cobren un impuesto porque tú ganes dinero. El income tax o el ingreso sobre la renta. Porque en la teoría el gobierno no pide deuda. Por eso te digo, el sistema en el que estamos es un sistema Ponzi donde tiene que haber cada vez constantemente más deuda, deuda, deuda. Porque la deuda la inyectan en la economía, aumenta el PIB y todo el mundo celebra. ¿Es un fraude? Sí, porque al día siguiente necesitas más deuda que la anterior para poder pagar la deuda de ayer y aumentar más el PIB. Bueno, habiendo dicho esto, ¿qué va a pasar en Colombia si aumenta? Recuerda que los impuestos al final del día tiene un efecto deflacionario. Los impuestos te los cobran, el gobierno te lo quita, no gastas porque ya no lo tienes y al final del día se baja la inflación. El gobierno obviamente ya puede decidir qué cosa, a dónde le inyecta inflación, simplemente pone un proyecto de algo más o lo invierte en algo más. Bueno, dice, se estima que la cifra de evasión de impuestos se lleva entre el 6 y el 8% del Producto Bruto. El lanzamiento de una moneda digital también persigue una reducción del uso del efectivo. ¿Te acuerdas que te acabo de decir que Israel estaba en contra, una guerra abierta en contra del efectivo? Bueno, pues Colombia no está tan lejos. A partir de cierto monto en la sociedad colombiana. Esto porque no quedan registros de las transacciones y las personas que deben de pagar el IVA o impuesto de renta lo evaden, explicó el funcionario. Y adivina quién tiene estas mismas posturas. La GAFI. Para el GAFI, las monedas digitales del Banco Central son las que ofrecen una solución más estable para un futuro sistema monetario. Literalmente están siguiendo los conceptos de la GAFI. Bueno, vamos a la siguiente. Y ahorita en Estados Unidos también está sucediendo algo que pasa. Esto pasa mucho en Europa, donde simplemente los bancos les empiezan a cerrar las cuentas a los exchanges. Y ahorita la FDIC, que es te les digo, o sea, son los que le dan seguros de depósitos a los bancos. Le están diciendo, la FDIC, están diciéndole a los exchanges, que mejor deberías de cancelar tu contrato con los exchanges. ¿Para qué les ayudas? Entonces el senador Pat Toomey está mandándole una carta diciéndole, ¿qué onda? ¿Por qué estás diciéndole eso a los exchanges? Vamos a la última y nada más noticia triste, y es que un fondo de pensiones de Canadá, el CDPQ, acaba de decir que pues ya va a cancelar. De hecho, perdió casi todo el dinero que tenía este fondo de pensiones, $150 millones en Celsius, y lamentablemente dice que ya no esperan poder recuperar su dinero. Vamos a la siguiente noticia. Estamos en 30 puntos, mientras que el NBT ya está retrocediendo, pero seguimos en un buen momento de compra. El P-Cycle, las EMAs todavía no lateralizan. Viendo a Perpes, cerca de 120 bitcoins suspendieron. El top 10 se lo lleva el día de hoy. Vamos a ver. Bueno, dice que está actualizándose, pero rápidamente. A ver, vamos a actualizarlo de nuevo. No actualiza. Ok, rápidamente. El proceso XRP con 0.52% en el top 10. El top 100 es Flow. Se lo lleva Flow. Así que eso es todo por el día de hoy.
Si les gustó el video, dejen su comentario, su like y compartan. Ayúdenos a llegar a los 100,000 suscriptores para poder ir a la mañanera, poder ir a preguntar acerca de temas de finanzas, acerca de por qué el Banco de México sigue comprando bonos del Tesoro de Estados Unidos, por qué le seguimos entregando a los mexicanos poder adquisitivo del peso hacia Estados Unidos. Nos tragamos su inflación gracias al Banco Central Mexicano. Si no quieres que les pueda hacer esta clase de preguntas al presidente de México, necesito tener 100,000 suscriptores, si no me mandan por un tubo. Por eso, comparte estos videos. Yo me voy, los veo el día de mañana, cuídense, bye.